de los funcionarios estatales con esta decisión que se tomó, pero también préstamos internacionales. La ministra Arbeleche ha hablado de préstamos por 1.500 millones de dólares. Estamos en contacto con Federico Comesaña, analista de temas económicos. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bueno, ¿qué primeras apreciaciones haces de estos primeros números que empiezan a conocerse respecto a la financiación de esta crisis y por otra parte el número de 400 millones de dólares que dice que van a salir al Estado estas primeras medidas que se están tomando? Bueno, esto es solo el comienzo, ¿no? Eso ya era un tema que preocupaba mucho, es decir, cómo se iba a financiar esta serie de medidas que el gobierno impone ante esta situación. Es una situación crítica, es una situación que implica un cambio rotundo en las prioridades del gobierno, donde el objetivo de atender la cuestión fiscal queda relegado a un segundo o tercer plano. Ahora lo importante es salir de la crisis y minimizar el impacto que va a tener a futuro. Entonces, por ese motivo es que se generan fondos adicionales. Partimos de una situación fiscal que no tiene absolutamente nada de solvencia, con lo cual ya el gobierno arranca con un déficit de prácticamente 5% del PBI que debía financiar de una manera. Ahora esto lo que implica, por un lado, es reacomodar prioridades y por lo tanto reordenar el gasto hacia estos elementos. Por un lado, atender la cuestión netamente sanitaria, reforzar el sistema de salud en sus nuevas necesidades y por otro, atender a los sectores más vulnerables y a las medidas de contención de los problemas económicos que surgen a raíz de esta crisis. Entonces, eso necesita recursos extra, recursos con que el Estado no cuenta, en un momento en el cual el mercado financiero internacional está muy restrictivo a la hora de prestar. Hoy, para determinados plazos a Uruguay, se le llega a exigir hasta 2 puntos más de interés, 2% más de interés por salir a emitir deuda, y sería incluso un momento poco conveniente para endeudarse a largo plazo en estas condiciones. Entonces, si sacamos al principal acreedor del Estado de la ecuación, lo que queda es negociar directamente con organismos internacionales. La buena noticia es que en los últimos años Uruguay generó créditos contingentes, es decir, líneas de crédito que hay activas y a las que Uruguay podía recurrir en momentos de necesidad como este, y por ahí es que el gobierno ya activó 1.500 millones de dólares que están entrando para atender esta situación, y está intentando incluso ampliar esas líneas a otros 1.000 millones de dólares. Eso le da cierta espalda al gobierno para embarcarse en estas medidas que tienen un costo. Estos 400 millones que anunció ayer el gobierno son el inicio, digamos, de las medidas. Ahora lo que importa es analizar conforme avanza la pandemia y conforme además se van manifestando los distintos efectos y los distintos escenarios se van alineando. Entonces, bueno, ver cómo avanza ese gasto excepcional que se genera a raíz de este fenómeno. Bien, teniendo en cuenta la incertidumbre que vos mismo manejabas, porque la realidad es que no sabemos si esta crisis sanitaria va a durar 2 semanas más, 2 meses más o todo el año. Teniendo en cuenta eso, ¿estas primeras previsiones te parecen que son suficientes como para abordar todo esto? Y en realidad, dependiendo de lo que uno espere del Estado, en el sentido de nadie espera que con las medidas que el Estado anunció hasta ahora se logre neutralizar los efectos adversos que tiene esta crisis. De hecho, lo que busca el Estado es de alguna manera ir minimizando los efectos, pero atendiendo a los distintos actores que tienen mayores necesidades y que corren un riesgo más grande a la hora de enfrentar este problema, desde el punto de vista estrictamente económico. Entonces, lo que uno esperaría es que conforme avancen los días, el Estado vaya generando nuevas medidas, en la medida también que logre generar la espalda para poder financiar este tipo de cosas. Federico Comesaña, muchas gracias por esta mirada y esta bajada a tierra de los primeros números que conocemos sobre cómo se está preparando el gobierno para enfrentar esta crisis.
Por favor, estamos a las órdenes. Un apunte más para hacer en materia económica. Por tercer día consecutivo, el dólar interbancario tuvo una baja de 1,84% en la cotización promedio, que fue de 42,713 pesos. Acumulado lleva una caída de 7,03% respecto al 18 de marzo, cuando alcanzó el máximo histórico. En lo que va de marzo, la divisa estadounidense subió 9,10% y en el año acumula un incremento de 14,40%. En los cambios privados, el dólar cotizó a 41,50 la compra, 44,50 la venta. Además, el riesgo país bajó 62 puntos básicos respecto al miércoles y cerró en 268 unidades. Momento de hacer una primera tanda, ya seguimos con mucha más información aquí en BTV Noticias.